Hola amigos y hermanos en la fe, ¿cómo están? Bienvenidos y bendecidos con toda bendición espiritual. Es una inmensa alegría de volvernos a vernos otra vez. Desde aquí les hago un saludo extensivo a todos mis amigos y amigas que me están viendo y escuchando por este medio. Y hoy les traje un nuevo video con un tema muy importante. Antes de iniciar con el tema, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre mío, fuente de la sabiduría y conocimiento, gracias por darme este privilegio de seguir difundiendo tus palabras que son espíritu y son vida. A todo oyente que me está viendo por este medio, que la prédica sea satisfactoria y nutritiva para el crecimiento espiritual de cada oyente. Padre Santo, gracias por darme este privilegio y te agradezco de todo corazón en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos. Amén. Abba, Padre. El tema de hoy es el misterio de la fe. Bien, amigos y hermanos, les invito a leer el libro Hebreos, capítulo 11, versículos, el 1 y el 3. Veamos, hermanos. Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios reveló el misterio de la fe al apóstol Pablo para su nueva creación espiritual, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué nos deja entender al respecto de la fe? Que nos dice que hay que tener seguridad en lo que esperamos y convencernos a pesar que nuestros ojos no ven. Veamos un magnífico ejemplo de nuestro Dios, que creó el universo por su palabra anunciada y fue hecho de lo que no se veía. O sea que por su palabra anunciada se materializó su creación. Al respecto del misterio de la fe, te digo, amigo y hermanos que me están viendo y escuchando por este medio, no es tu fe que estamos hablando, es la fe de Dios autenticado. La fe que tú tienes está lleno de esfuerzos, de práctica de obras y de tener fe por méritos propios. Todo estos ya mencionados conlleva a la jactancia personal, al decir yo tengo más fe que tú o tú tienes menos fe que yo. Bien, continuando al respecto del misterio de la fe, nos revela Dios que nos dio la misma medida de fe a cada uno de sus hijos predestinados, para que no haya jactancia personal entre vosotros. Bien, amigos y hermanos en la fe, les invito a leer en el libro Los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Bien, hermanos, abren sus respectivas Biblias en el Nuevo Testamento. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Digo pues,
por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bien, por otra parte, el misterio de la fe nos revela mediante las Sagradas Escrituras, por el Evangelio de Pablo, que la fe no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta fe fue dada a vosotros y es irrevocable, o sea que nadie nos puede quitar. Bien, hermanos, les invito a leer en el libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 29. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bien, con el don de la fe que nos dio a su nueva creación espiritual, se encuentra en la mente del nuevo hombre espiritual. En la palabra de Dios vemos con claridad que antes de la cruz la fe se utilizaba, o sea, tu fe, como decía el profeta Habacuc, el justo por su fe vivirá. Esta fe se requería obras de la ley, de esforzarse mediante el cuerpo. Pero después de la cruz, la ley es por la fe. Cuando Jesucristo murió y resucitó, cambia la cosa. Y viene el misterio de la fe. Como sabemos que Jesucristo es autor y consumador de la fe, esa es la ley de la fe, una ley poderosa. En la ley de la fe no hay jactancia personal. Bien, hermanos, les invito a leer en el libro Los Romanos, capítulo 3, versículos del 27 al 28. Romanos capítulo 3, versículos del 27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Todo hijo de Dios caminamos por la fe y no por obras de la ley. Esto digo, el Hijo de Dios vino a esta tierra a cumplir toda la ley, fe que el hombre no pudo cumplir la ley. Bien, hermanos y amigos, les invito a leer en el libro Los Romanos, capítulo 3, versículo 31. Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bien, centrémonos en Abraham, el padre de la fe. Según la carne. Leamos pues en el libro Los Romanos, capítulo 4, versículos del 2 al 5.
Romanos capítulo 4, versículos del 2 al 5. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bien, la justicia de Dios es por la ley de la fe y no por obras de la ley. El hombre que se justifica por obras de la ley, Dios lo ignora, porque Dios justifica por la fe a los judíos y también a los gentiles, que por la ley de la fe estamos completos y bendecidos. La fe ofrece un estilo de vida maravilloso que tú vives por la fe, que es un don de Dios. Bien, hermanos, les invito a leer en el libro Los Romanos, capítulo 14, versículo 23. Libro Los Romanos, capítulo 14, versículo 23. Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bien, hablando al respecto del texto de Romanos capítulo 14, versículo 23, debemos entender con mucha claridad que Dios envió a su Hijo unigénito a esta tierra a cumplir toda la ley de que el hombre no podía cumplir. Y muriendo en la cruz o en el palo de madero, y derramando su sangre en la cruz o en el palo de madero, y resucitando, llevó todo el peso de la ley, que la ley no podía cumplir el hombre, porque la ley lo sentenciaba al hombre al pecado y la muerte, corporalmente y espiritualmente. Así es que por amor a vosotros, el Hijo de Dios vino a esta tierra, llevar todo el peso de la ley, y muriendo en la cruz y resucitando, lo perfeccionó, lo santificó y lo purificó. Todas las cosas se hicieron nuevas ante los ojos de Dios. Así es que al respecto del texto de Romanos capítulo 14 versículo 23, mencionando al respecto de la comida, porque antes de la cruz la comida o la carne se clasificaba pura y impura, pero con la acción que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todo lo purificó. Y ahora sí, sin duda, podemos comer con acción de gracias, porque todo lo purificó, todo lo santificó. Bien, y adentrémonos en el texto como dice en Romanos capítulo 14, versículo 23, dice así: el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso Dios nos dio la ley de la fe. Por la fe y acción de gracias, todo lo hizo puro, santo
perfecto, bendecido, todo lo hizo. Así es que sin duda podemos comer con acción de gracias toda la comida. Está muy claro. Así es que el pecado fue quitado una vez para siempre, hace 2000 años atrás, mediante el sacrificio perfecto que hizo en la cruz o en el palo de madero nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que si tú persistes seguir viviendo por las obras de la ley, ignorando la verdad, automáticamente te saliste de la ley de la fe. Que toda persona que no anda en la ley de la fe cae en terreno de pecado. ¿Es por gracia o es por ley? Bien, hermanos y amigos, les invito a leer en el libro Los Romanos, capítulo 11, versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6. Y por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Hoy en día las religiones lo mezclaron las obras de la ley y la gracia. Y como resultado vemos una gracia adulterada lleno de obras. Y la verdad es inaceptable porque daña y perjudica a todo cristiano hijo de Dios. Todo hijo de Dios caminamos por la ley de la fe y no por obras de la ley. De obras de la ley y la gracia que a todo hijo de Dios no permite crecer espiritualmente a la misma estatura de Jesucristo. A la verdad tiene que ser gracia sobre gracia y no obras sobre gracia. Concluyendo con el tema al respecto del misterio de la fe, Dios nos reveló mediante el Evangelio de Pablo, o sea, el Evangelio de la incircuncisión, que todo cristiano hijo de Dios vivimos por la ley de la fe y no por obras de la ley. Que las obras de la ley fue antes de la cruz y la ley de la fe después de la cruz. Antes de la cruz, las obras de la ley, o sea, en tiempos de ley, el hombre vivía por obras, haciendo sacrificios para ser escuchado por Dios y de ser perdonado, bendecido, justificado, salvaguardado, etcétera, etcétera, según que demandaba la ley. Y después de la cruz, todo hijo de Dios vivimos por la ley de la fe y no por obras de la ley. Esto digo, que el Hijo de Dios vino a esta tierra a cumplir toda la ley, de que el hombre no podía cumplir la ley. Con su muerte y resurrección, lo hizo completo y perfecto. Lo purificó, lo santificó. Y todas las cosas les hizo nuevas ante sus ojos. Así es que todo hijo de Dios vivimos por la ley de la fe y no por obras de la ley, como vuelvo a repetir, decretando las cosas que no son como si fuesen, estando en esperanza contra esperanza, y decretando también palabras de vida y no de muerte.
y imitar al siervo de Dios que es Abraham, el padre de la fe. Por la fe y la paciencia, heredó las promesas de Dios. Bien, llegamos a la parte culminante de este tema, o de este video, que fue tan importante para todo cristiano hijo de Dios. Fue un alimento espiritual. Por favor, regálame un like y suscríbanse a nuestro canal que es Richard P26. Y de esta manera me estarían ayudándome a poder difundir la palabra de verdad, el Evangelio de la gracia o el Evangelio de Jesucristo, a todo oyente cristiano que está sediento en la verdad. Gracias, amigos y hermanos en la fe, por acompañarme durante este tiempo de espacio y predicación. Gracias, amigos. Será hasta la próxima y volveré con un nuevo video que será muy importante. Gracias, amigos. Bendecidos con toda bendición espiritual. Abba, Padre.